¿Eres de la Universidad Nacional de Ingeniería y te gustaría redactar tu tesis en LaTeX? Entonces quédate, pues este video es para ti. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Saldaña y hace algún tiempo desarrollé un template en LaTeX para redactar tu tesis uni. A raíz de ello, algunas personas me escribieron para consultarme algunas dudas que les iban surgiendo en el camino mientras usaban este template. Es por ello que decidí realizar una serie de videos donde explique paso a paso de manera detallada cómo usar este template. Aquí debo hacer un pequeño disclaimer. Estos videos no son para aprender LaTeX. Para sacar provecho de estos videos tienes que tener conocimientos previos de LaTeX. Es por ello que aquí abajo en la descripción te dejaré algunos links de unos canales que yo considero que te podrían ayudar. Ve, revisa su contenido, aprende LaTeX y regresa. Aquí les muestro una pequeña presentación que realicé titulada Redacción de tesis en LaTeX usando el template Tesis 1. Bueno, el contenido que vamos a ver es por qué usar LaTeX, qué es MikTeX y TextMaker, qué es Overleaf y finalmente qué es el template Tesis Uni. Probablemente muchos de ustedes se pregunten ¿por qué usar LaTeX? Aquí te muestro algunas ventajas y desventajas que tiene LaTeX. En primer lugar, respecto a sus ventajas, LaTeX permite redactar documentos estructurados de manera fácil. El término clave es estructurados, ya que una de las principales ventajas de LaTeX es que separa el formato del contenido de un documento. La segunda ventaja es que presenta una alta calidad en la edición de ecuaciones y textos. Más adelante, cuando les muestre el resultado final que se obtiene luego de usar este template, verán a lo que me refiero. Como tercera ventaja tenemos que existen muchos Q&A y bibliografías sobre su uso en Internet. Dado que LaTeX es ampliamente usado por la comunidad académica, cuando tengas alguna duda basta solo con escribir tu duda en Internet y buscarlo en Google, y seguramente vas a encontrar un foro o alguna respuesta respecto de tu interrogante. Y finalmente, una de sus principales ventajas es que LaTeX es gratuito. Ahora, respecto a sus desventajas, presenta principalmente dos. La primera es que tiene una curva de aprendizaje muy compleja al inicio. Seguramente si alguien se ha aventurado a usar LaTeX se dará cuenta que al inicio es un poco complicado usarlo. Sin embargo, cuando ya tienes un template como el que les vengo a presentar, es muy fácil su uso. Y la segunda desventaja es que los resultados no se observan hasta que se compile el documento. Efectivamente, por ejemplo, cuando usamos un editor de texto al estilo de Word, nosotros podemos ver cómo va quedando el documento mientras vamos tipeando. Sin embargo, en LaTeX no es así. Tenemos que, una vez que terminamos de escribir todo, compilar para recién poder ver el resultado. LaTeX tiene la peculiaridad de que puede ser usado de manera online o de manera offline. Si optamos por el segundo caso, se recomienda usar MikTeX y TextMaker. MikTeX es una implementación freeware de LaTeX para Windows. Lo puedes descargar desde esta página. Aquí vamos a la parte de descargas y aquí podemos descargarlo en su última versión. Asimismo, TextMaker es un editor gratuito que implementa muchas herramientas necesarias para desarrollar documentos LaTeX en una sola aplicación. Para usar TextMaker basta con ir a su página y descargarlo. Su página es esta. Es esta y desde aquí podemos descargarlo, donde podemos ver que esta es la interfaz que tiene TextMaker, lo cual se darán cuenta que es una interfaz muy intuitiva. Picando aquí podemos descargarlo. Ahora bien, el funcionamiento de MikTeX y TextMaker es que TextMaker es el editor de texto y MikTeX es el compilador. Para hacer un símil, probablemente alguno de ustedes haya usado Python. Python es el compilador, pero tú puedes usar muchos editores de texto, por ejemplo Atom, PyCharm y muchos otros. Algo similar sucede con MikTeX y TextMaker. MikTeX es el compilador, que también existen otros por cierto, y TextMaker es el editor de texto. Particularmente yo he usado estos dos y me ha funcionado muy bien, es por ello que les recomiendo que usen esto. Sin embargo, como les mencioné, LaTeX también puede ser usado de manera online. Esto se realiza mediante el Overleaf. Overleaf es un editor colaborativo de LaTeX basado en la nube que se utiliza para escribir, editar y publicar documentos de carácter científico. Sus principales ventajas son las siguientes. En primer lugar, que proporciona plantillas LaTeX y su segunda y principal característica es que permite un trabajo colaborativo. Es decir, si quieres redactar un documento en paralelo con otras personas, puedes hacerlo a través de su implementación en la nube. Para usarlo es muy simple, lo único que requieres es registrarte en su página. Entras a la página de Overleaf y te registras. Finalmente quisiera explicarles qué cosa es el template Tesis Uni.
El template tesis uni nos permite redactar tesis de pregrado, aunque también puede redactar tesis de posgrado si es que se realizan algunas pequeñas modificaciones, usando el formato actual solicitado por la Universidad Nacional de Ingeniería. Si quieres usar su versión offline, puedes descargarlo desde GitHub, picando en este enlace. Una vez aquí en GitHub, vienes aquí y descargas todo como un archivo zip y puedes usarlo perfectamente en tu computadora. Para ello te recuerdo que tienes que tener instalado Miktex y TextMaker. O también puedes optar por usar su versión online que se encuentra en Overleaf Gallery. Picamos aquí y nos lleva a este template. Lo único que tienes aquí es abrirlo como un template. Te registras y este es el template en Overleaf, donde podemos observar que en la parte izquierda se encuentra el código y en la parte derecha se encuentra el PDF compilado. Ahora bien, los archivos principales con los que cuenta este template son tesisuni-main.txt, que es el archivo que se debe ejecutar. Luego tenemos el archivo tesisuni.clc, la cual escribí usando como base el elemento book que viene por defecto en LaTeX. Este elemento contiene mucho del formato que se va a usar en el template, o sea que no tienes que realizar ninguna modificación dentro de este documento. Y finalmente tenemos el archivo tesisuni-main.pdf, que es el documento que se obtiene luego de haber compilado el archivo tesisuni-main.txt. Además, les quisiera mostrar un ejemplo de cuál es el resultado final que se obtiene luego de haber usado el template. Para ello, podemos picar aquí y descargar cuál es el resultado final. Luego de haber usado el formato tesis uni en LaTeX, este es el resultado que se obtiene. Aquí podemos ver la primera página, que es la carátula. Una peculiaridad en esta carátula es el logo de la uni. Si nos acercamos, nos daremos cuenta que esta imagen no pierde calidad. Esto se debe a que es una imagen de tipo vectorial. Dado que las tesis son documentos de carácter académico, en la medida posible se recomienda que se usen imágenes de tipo vectorial. También se observa que contamos con la información básica como el título, el nombre del autor, el año y también el nombre del asesor de la tesis. Luego tenemos el área donde colocamos los derechos y también el contacto del autor. La tercera página se encuentra la dedicatoria. Después tenemos un área designada a los agradecimientos. Y luego llegamos al índice. Es preciso indicar que este índice se genera de manera automática y cuenta con la peculiaridad de que los capítulos, secciones y subsecciones se encuentran hipervinculados. Por ejemplo, si yo pico aquí donde dice Abstract, debería llevarme a la página del Abstract y efectivamente me lleva a esa página. Y eso pasa con todos los capítulos, secciones y subsecciones. Asimismo, contamos con una parte dedicada a las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos, en el caso los hubiese. Después pasamos al resumen, luego el abstract, después el prólogo, el cual debe ser redactado por tu asesor de tesis. Luego tenemos una lista de tablas. Esta lista de tablas se genera de manera automática usando el template y también tiene la peculiaridad de que contiene hipervínculos. Por ejemplo, si picamos en la tabla número 3.2, debería llevarnos a la página número 11. Y efectivamente nos lleva a la página número 11 y esta es la tabla. Algo similar sucede con la lista de figuras. De igual manera es generada automáticamente y también se encuentra con hipervínculos. Por ejemplo, si pico en la figura número 4.3, debería llevarme a la página número 13. Lo pico y efectivamente me lleva a esta página y esta es la figura en cuestión. Luego tenemos la lista de símbolos y siglas. Aquí, si nos acercamos, podemos ver que existe una excelente calidad respecto de los símbolos. Luego en esta página tenemos las siglas. Y aquí inicia oficialmente la tesis, en la página número 1, con el capítulo 1 que lleva por título Introducción. Ahora bien, si nos fijamos, el formato que tiene esta tesis, en la parte superior podemos apreciar que lleva el nombre de la Universidad Nacional de Ingeniería, luego el nombre de tu facultad, la cual puede ser editable. También lleva el nombre del capítulo
Y en la parte inferior podemos ver que tiene tanto el título de la tesis como el nombre del autor, así como la página en la que se encuentra. Todo este formato es dictaminado por la universidad y ya viene implementado en el template. Luego, dentro de la introducción tenemos algunas secciones como generalidades, descripción del problema, objetivos de estudio, los cuales a su vez se subdividen en objetivo general y objetivos específicos. Luego, las hipótesis de estudio y también tenemos que describir una metodología. Luego llegamos al capítulo número 2 de fundamento teórico y conceptual. Aquí podemos apreciar las primeras imágenes de la tesis. Y como les había comentado, estas imágenes son de tipo vectorial, que son las que recomiendo usar. Estas imágenes, por ejemplo, las hice en Illustrator, pero existen otros software que te permiten obtener imágenes de tipo vectorial. Estas imágenes tienen la peculiaridad de que cuentan con una cita, entonces si nosotros picamos aquí, nos va a llevar a las referencias bibliográficas donde podemos encontrar el autor y el documento de donde se obtuvo esa imagen. Luego, tenemos esta área donde encontramos una siguiente figura. Esta figura fue elaborada con Illustrator, la parte de los trazos, y el texto se hizo en LaTeX y se importó a Illustrator. Además, también podemos observar las primeras ecuaciones, las cuales se enumeran de manera automática y donde podemos observar que LaTeX efectivamente nos presenta tener una alta calidad cuando se trata de ecuaciones. Además, aquí podemos observar una cita que si picamos obviamente nos lleva a las referencias bibliográficas. Luego aquí observamos una matriz y aquí una ecuación de tipo matricial. En ambos casos se observa que presenta una alta calidad respecto de cómo se observa. Aquí vemos una imagen. Hubo algunas personas que me preguntaron cómo obtener este tipo de imágenes vectoriales. Bueno, existen muchas formas. Particularmente yo usé Python, pero existen muchas maneras de hacerlo. Seguimos avanzando y observamos más ecuaciones de tipo matricial. De igual manera más ecuaciones, observamos un cuadro, algunas otras figuras que también son de tipo vectorial, más tablas y más figuras. Aquí podemos observar un diagrama de flujo, el cual fue elaborado en LaTeX usando un paquete llamado TIC. Vemos que el diagrama de flujo se ve muy bien, inclusive contiene expresiones matemáticas. Más gráficos. Finalmente llegamos a las partes de conclusiones. Después tenemos recomendaciones. Después tenemos la parte de referencias bibliográficas. Aquí podemos observar que estas referencias se encuentran ordenadas de manera alfabética y además siguen el formato APA de su última edición, la séptima edición. Es preciso indicar que estas referencias bibliográficas se generan de manera automática. Luego, en el caso de los hubiese, también se puede colocar anexos. Particularmente yo usé algunos scripts en Python y los adjunté como anexos. Y podemos ver que también presenta una alta calidad. Y en el caso de alguna persona lo quisiese usar, solo tiene que dar control C y control V. Esto no solo es posible con Python, sino con cualquier lenguaje de programación. Puedes colocar scripts como anexos o como parte del texto principal. Y así es como se vería tu tesis si decides redactarlo en LaTeX usando el template Tesis Uni. A lo largo del desarrollo de estos videos, por motivos de comunidad y sobre todo de costumbre, voy a usar la versión offline del template, es decir, usando Miktex y TextMaker. Sin embargo, ustedes pueden seguirme usando la versión online en Overlay. Como habíamos visto, desde GitHub descargamos este archivo zip, el cual tenemos que descomprimir. Y obtenemos esta carpeta. Aquí el archivo principal es este que dice tesis uni main y tiene una extensión .text. Ese es el único documento que se va a compilar a lo largo del desarrollo de la tesis. Entonces abrimos este archivo. Esta es la interfaz de TextMaker. Vamos a compilar. Una vez compilado, picamos aquí y podemos ver el archivo en PDF. Quisiera mostrarles en líneas generales cuál es la lógica detrás de este template. Cuando lo elaboré, traté de disgregar las partes de tal manera de hacerlo lo más ordenado y limpio posible. En primer lugar, lo que hacemos aquí es crear un documento usando los idiomas español e inglés
y usando como base el archivo tesisuni.clc, el cual, como ya les había comentado, se basa en el archivo libro CLC que viene por defecto en LaTeX. Luego vamos a importar desde la carpeta 0-0 preámbulo un archivo que se llama preámbulo. Bien, si nosotros nos dirigimos a la carpeta, podemos ver que efectivamente hay una carpeta llamada preámbulo, y dentro de esa carpeta hay un archivo que también se llama preámbulo y tiene una extensión .text. Entonces, esta primera línea lo que hace es esto: de la carpeta preámbulo llama un archivo llamado preámbulo. Luego inicia el documento. Aquí, bueno, he agregado una línea para cuando nosotros citamos autores, que agregue el et al cuando son más de 3 autores, de acuerdo con la norma APA. Luego un interlineado de 1.5, que también nos dictamina la universidad, sin sangría, ya que el LaTeX por defecto coloca sangría. Luego aquí, lo que va a hacer esto es, desde una carpeta llamada 1-0 carátula, va a importar un archivo que se llama carátula. Si nos vamos a las carpetas, vemos que efectivamente existe esta carpeta llamada carátula, y dentro de eso hay un archivo que también se llama carátula y tiene una extensión .txt. Entonces, lo que ya pueden intuir es que este template lo que hace es llamar a archivos desde carpetas independientes. Súper conveniente separar en carpetas, ya que, como les mencioné, las tesis suelen tener 200-250 páginas, entonces es un archivo muy extenso y debemos de segmentarlo y trabajarlo de manera ordenada. Llamamos a permisos, dedicatoria, agradecimientos. Luego aquí renombramos el índice, es decir, hacemos que la parte superior lleve un nombre que diga índice. Luego este comando crea automáticamente el índice y después importamos resumen, abstract y prólogo, que serían estas siguientes partes: resumen, abstract y prólogo. Luego lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de la lista de tablas y figuras, porque por defecto vienen otros nombres. Entonces, estas dos líneas de comando lo que hacen es renombrar y poner que como título aparezca lista de figuras y lista de tablas. Estas líneas de código lo que hacen es colocar tanto la lista de tablas y la lista de figuras en el índice, y además los crean de manera automática. Luego vamos a incluir la lista de símbolos y siglas. Y aquí inicia la tesis. Vamos a importar el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, 4. En el caso hubiese más capítulos, lo único que haces es seguir importando, crear una carpeta nueva y seguir importándolos. Finalmente, terminamos con importar las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos en el caso los hubiese. Esto fue un vistazo general de cuál es el funcionamiento del template Tesis Uni. Como ustedes pueden apreciar, se escribió de manera ordenada y es muy fácil de entender por cualquiera. En los siguientes videos explicaré cómo importar imágenes, cómo colocar tablas, cómo citar, cómo hacer que la bibliografía se genere de manera automática y muchas otras particularidades. Si te gustó el video, déjame un pulgar arriba y también un comentario. Además, sígueme en Facebook, donde puedes dejarme alguna duda, consulta o pregunta, y también en Instagram, donde por cierto no subo ningún contenido, pero voy a empezar a subirlo, así que también síganme por allá.